El Imperio Caterin gobernaba las estrellas con puño de hierro. Sus enormes flotas se movían por el espacio como nubes oscuras, sembrando la muerte y la esclavitud en cualquier mundo que se atreviera a resistirse. Durante 300 años, habían conquistado planeta tras planeta, sistema tras sistema, hasta que su territorio se extendió por la mitad de la galaxia. Nadie podía enfrentarse a sus poderosas naves de guerra y armas avanzadas. Almirante Cain. Morrison se encontraba en el puente de la Dreadnought Sabrin, la nave más poderosa de la flota imperial. La enorme nave tenía 10 kilómetros de largo y estaba erizada. Con suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras, Cain había comandado esta nave durante 20 años, liderando innumerables batallas contra razas alienígenas que, ingenuamente, creían poder oponerse al Imperio. Nunca había perdido un solo combate. La tripulación del puente trabajaba silenciosamente a su alrededor, monitoreando la vasta red de sensores que vigilaban las regiones fronterizas. Estas eran aguas peligrosas donde los mundos rebeldes a veces intentaban organizarse. Movimientos de resistencia. El trabajo de Cain era aplastar tales movimientos antes de que se extendieran. Era muy bueno en su trabajo. Almirante, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores, dijo el comandante Jake Collins, su oficial táctico. Jake era un veterano de 40 batallas espaciales y se había ganado su puesto gracias a su habilidad y eficiencia implacable. 3 mundos mineros en el sector Epsilon están atrasados en el pago de sus tributos. Cain asintió sin emoción. Los pagos atrasados de tributos eran un problema común en las regiones exteriores. Los pueblos conquistados siempre creyeron que podrían salirse con la suya con pequeños actos de desafío. Nunca aprendieron que la paciencia del Imperio tenía límites. Envíe el mensaje de siempre, ordenó Cain. Tienen 48 horas para entregar el pago completo más las penalizaciones o cristalizaremos sus asentamientos principales. Ya transmitido, señor, respondió Jake. También me tomé la libertad de posicionar el escuadrón de destructores justo fuera de su sistema. Deberían estar debidamente motivados ahora. Así era como el Imperio mantenía el orden. El miedo era su arma más efectiva. Todas las razas alienígenas en su territorio sabían lo que le sucedía a quienes se resistían. La historia del Imperio estaba escrita en las cenizas de mundos quemados y los gritos de las poblaciones esclavizadas. La capitana Lisa Ford se acercó desde su puesto en la consola científica. Era la xeninobióloga jefe del Imperio, responsable del estudio de las razas alienígenas que encontraban. Su trabajo consistía en encontrar sus debilidades para que los militares pudieran explotarlas con mayor eficacia. Lisa había ayudado a desarrollar las armas biológicas que acabaron con la resistencia cepriana en tan solo 6 meses. Almirante, he completado mi análisis de las colonias Tau STI. Ella informó que la población local muestra indicios de organizar redes clandestinas. Sus patrones de comunicación sugieren actividades de resistencia coordinadas. Cain consideró esta información. El sistema Taeti había sido conquistado hacía solo 5 años, pero los nativos estaban resultando más problemáticos de lo esperado. Eran un pueblo orgulloso que se negaba a aceptar su lugar como sirvientes del Imperio. Quizás era hora de una solución más permanente. ¿Recomendaciones?, preguntó. Reubicación completa de la población, respondió Lisa sin dudarlo. Trasladarlos a campos de trabajo en Kepler 442b. Reemplazarlos con colonos leales a Catalina. El sistema posee valiosos recursos que no podemos permitirnos perder por sabotaje rebelde. Cain aprobó la idea de Lisa. Entendía que los sentimientos no tenían cabida en la administración imperial. La fuerza del Imperio residía en tomar decisiones difíciles que las civilizaciones inferiores no podían tolerar. Por eso gobernaban mientras otros servían. El soberano continuó su patrulla por la disputada región fronteriza, acompañado por un grupo de batalla de 50 naves de guerra. La formación estaba diseñada para demostrar el poder imperial a cualquier observador. Cuando los mundos alienígenas veían acercarse esta flota, solían rendirse sin luchar. Los que no se rendían eran destruidos como ejemplo para los demás. La teniente Amy Brooks monitoreaba las comunicaciones desde su posición en la estación de sensores. Era joven para su rango, solo tenía 25 años, pero había demostrado un talento excepcional para interceptar y decodificar transmisiones alienígenas. Su trabajo había evitado varios ataques sorpresa a instalaciones imperiales. Almirante, estoy captando una conversación inusual de los sistemas independientes, informó Amy. Múltiples referencias a algo llamado los vigilantes. Los alienígenas parecen nerviosos por algo, pero están usando palabras clave que aún no he descifrado.
Caín descartó esto con un gesto. Las razas conquistadas siempre inventaban historias sobre misteriosos protectores que los salvarían del dominio imperial. Era una ilusión patética. En 3 siglos de expansión, el imperio nunca se había encontrado con ninguna fuerza capaz de desafiar su supremacía. Tonterías supersticiosas, dijo. Sigan vigilando, pero no pierdan el tiempo con cuentos de hadas alienígenas. El puente volvió a su rutina habitual de observar, esperar y prepararse para la siguiente conquista. La expansión del imperio nunca se detuvo. Siempre había nuevos mundos. Tierras que reclamar, nuevas poblaciones que esclavizar, nuevos recursos que extraer. Este era el orden natural del universo. Los fuertes gobernaban a los débiles, y los Caterine eran los más fuertes. El comandante Ryan Stewart entró en el puente con un bloc de datos con los últimos informes de inteligencia. Ryan dirigía la red de espionaje del imperio en este sector, gestionando a miles de agentes e informantes en docenas de mundos. Su información había evitado innumerables rebeliones y expuesto numerosas células de la resistencia. Almirante, hemos identificado a los líderes del levantamiento de la colonia Riel. Anunció a 12 individuos que coordinan ataques guerrilleros contra nuestras operaciones mineras. He preparado una lista de sus familias y socios para interrogarlos. Procedan con el protocolo estándar, ordenó Caín. Ejecuciones públicas para los líderes, campos de trabajo para sus familias. Asegúrense de que las transmisiones lleguen a todas las colonias del sistema. Así era como el imperio lidiaba con la resistencia. No solo mataban a los rebeldes. Destruían todo lo que les importaba. Era una lección que normalmente solo se enseñaba una vez por mundo. Los supervivientes aprendieron a mantener la cabeza baja y a obedecer órdenes. Los sensores del soberano detectaron de repente algo inusual. Un nuevo contacto había aparecido al límite del alcance de los sensores, siguiendo un rumbo de intercepción con la flota imperial. El objeto era demasiado pequeño para ser una nave de guerra, pero demasiado grande para ser un simple transporte. Su señal energética no coincidía con ningún tipo de nave conocido en sus extensas bases de datos. Contacto desconocido con rumbo 27 Mark IV, informó Amy. Alcance, 50.000 kilómetros. Y acercándose. Configuración desconocida. Origen desconocido. Caín estudió la pantalla táctica con interés. En sus 20 años al mando, se había encontrado con naves de docenas de civilizaciones alienígenas diferentes. Cada raza tenía su propia tecnología y filosofía de diseño distintivas. Pero esta nave no coincidía con ningún patrón en su experiencia. Escanéenla, ordenó. Análisis de espectro completo. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Los rayos de escaneo se extendieron por el espacio, explorando la misteriosa nave con todos los sensores que poseía el soberano. Los resultados fueron desconcertantes. La nave parecía estar hecha de materiales que sus instrumentos no podían identificar correctamente. Su producción de energía era mínima, apenas suficiente para mantener los sistemas básicos. Sin embargo, de alguna manera mantenía una velocidad increíble. Análisis completo, almirante, informó Lisa con un tono de confusión en su voz. La nave no se ajusta a ningún principio de diseño conocido. Todo el material refleja nuestros escaneos de maneras que no deberían ser posibles. Es casi como si la nave estuviera doblando el espacio sobre sí misma. Caín sintió la primera punzada de inquietud. En 3 siglos de expansión, el imperio siempre había tenido la ventaja tecnológica sobre sus enemigos. Sus armas eran más poderosas. Sus naves eran más rápidas. Sus sensores eran más avanzados. Esta superioridad era la base de su dominio. Pero ahora se enfrentaban a algo que sus instrumentos no podían comprender del todo. La misteriosa nave continuaba su aproximación hacia la flota imperial. Caín Morrison observaba la exhibición táctica con creciente interés a medida que la nave desconocida se acercaba. Su trayectoria era precisa y decidida, sin mostrar señales de maniobras evasivas ni preparativos defensivos. O el piloto fue increíblemente valiente o increíblemente insensato. La distancia era de 30.000 kilómetros y se acercaba. Amy Brooks informó desde su estación de sensores. La nave mantiene velocidad y rumbo constantes. No hubo respuesta a nuestros intentos de comunicación. Caín ya había lidiado con alienígenas testarudos. Algunas razas creían que el silencio los protegería de la justicia imperial. Siempre se equivocaban. El imperio tenía maneras de hacer hablar incluso a los enemigos más desafiantes. Alcance de las armas en 5 minutos, anunció el almirante Jake Collins. Sus dedos se movieron por los controles tácticos,
preparando el enorme armamento de los soberanos para un posible combate. Todas las baterías de cañones están cargadas y listas. Abrir un canal. Ordenó a todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones activó los transmisores de la nave, enviando la voz de Kane a través del espacio en todos los idiomas y bandas de frecuencia conocidos. Este era el protocolo imperial estándar al tratar con naves desconocidas. Dales una oportunidad para que se rindan, luego destrúyelos si se niegan. Nave desconocida. Soy el almirante Kane Morrison de la flota Imperial Catherine. Kane anunció su voz con la autoridad de 3 siglos de conquista. Estás entrando en espacio imperial restringido sin autorización. Identifícate de inmediato y prepárate para ser abordado o te dispararán. La nave alienígena continuó su aproximación sin confirmar. Kane esperó 30 segundos y luego asintió a jaque. Las manos del oficial táctico se movieron hacia los controles de disparo. Las baterías principales del soberano giraron para apuntar a la nave que se acercaba. Dot. Entonces todo cambió. El sistema de armas de la flota imperial simplemente dejó de funcionar. No estaba dañado ni destruido, sino completamente inactivo. Jaque presionó los controles de disparo repetidamente, pero nada sucedió. El enorme. Las armas que podrían arrasar ciudades permanecen silenciosas e inmóviles. Los diagnósticos de emergencia no mostraron fallos del sistema, pérdidas de energía ni problemas mecánicos. Las armas simplemente se negaron a funcionar. ¿Qué está pasando?, preguntó Kane, pero su tripulación no tenía respuestas. Lisa Ford revisó rápidamente sus instrumentos mientras Sammy Brooks intentaba desesperadamente comprender las lecturas de los sensores. Nada tenía sentido. Almirante, nuestras armas están completamente desconectadas, informó Jaque con la voz tensa por la confusión. Pero los sistemas de diagnóstico muestran que todo funciona con normalidad. Las armas deberían estar funcionando, pero no responden a ninguna orden. Kane sintió un escalofrío. En toda su carrera, nunca se había encontrado con tecnología que pudiera desactivar las armas imperiales sin causar daños detectables. Los sistemas militares del Imperio estaban protegidos por múltiples capas de seguridad y blindaje. Nada debería poder afectarlos de esta manera. La misteriosa nave redujo la velocidad hasta detenerse a solo 10.000 kilómetros del soberano. A esta distancia, los escáneres imperiales deberían haber podido analizar cada perno y remache de la nave alienígena. En cambio, las lecturas seguían siendo frustrantemente vagas. La nave parecía existir en un estado de incertidumbre cuántica, como si la propia realidad no pudiera decidir qué estaba viendo antes de que el sistema de comunicaciones se activara por sí solo. Una voz habló a través de los altavoces soberanos, clara y precisa. Las palabras estaban en perfecto Catherine, sin acento ni errores de traducción. Quienquiera que hablara dominaba por completo el idioma imperial. Tu expansión termina aquí, dijo la voz. Era tranquila y neutral, sin emoción ni amenaza. Podría haber estado anunciando el clima. Retírense de los territorios de los pueblos que han subyugado o aténganse a las consecuencias. Kane miró a los altavoces con incredulidad. Ninguna raza alienígena se había atrevido jamás a dar ultimátums al Imperio Catherine. La sola idea era absurda. El Imperio controlaba cientos de mundos y comandaba flotas capaces de destruir sistemas solares. ¿Quién podría pensar que tiene el poder de exigir? ¿Quién eres tú?, preguntó Kane. ¿Qué autoridad reclama sobre territorio imperial? No se reclama autoridad. La voz respondió. La autoridad se gana con acciones. Has pasado 3 siglos demostrando que no eres digno del poder que ostentas. La transmisión contenía algo que le heló la sangre a Kane. El mensaje alienígena incluía especificaciones técnicas detalladas de cada nave de la flota imperial. Planos completos, sistemas de armas clasificados, tecnologías defensivas ultrasecretas, información que solo existía en las bases de datos más seguras del planeta natal imperial. Lisa Ford confirmó. Lo que Kane ya sospechaba. Almirante, estas especificaciones son completamente precisas, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Lo saben todo sobre nuestras naves. Diseños de motores, capacidades de armas, frecuencias de escudos, incluso los proyectos experimentales que no han salido. La fase de diseño, sin embargo, las implicaciones eran asombrosas. O el Imperio había estado infiltrado en los niveles más altos durante décadas, o estaban lidiando con una capacidad de recopilación de inteligencia más allá de su comprensión. Ninguna posibilidad era reconfortante. Imposible, dijo Kane, pero incluso mientras hablaba. La palabra que conocía no era cierto.
La evidencia estaba ahí mismo, en sus pantallas. Los extraterrestres tenían acceso a información que debería haber estado completamente segura. Nada es imposible, respondió la voz, aparentemente monitoreando su conversación. Su especie simplemente carece de la perspectiva para comprender lo que es posible. Por eso su expansión debe terminar. El comandante Ryan Stewart había estado a cargo de la seguridad. Compruébenlo desde que fallaron las armas. Su rostro estaba pálido mientras se acercaba a Caín con sus hallazgos. Almirante, he confirmado que todas nuestras bases de datos clasificadas están intactas. No hay indicios de infiltración ni robo de datos. Cualquier información que tengan, no la obtuvieron mediante espionaje convencional. Esto hizo la situación aún más inquietante. Si los extraterrestres no habían robado la información, ¿cómo la obtuvieron? ¿Qué tipo de tecnología podría extraer datos de sistemas seguros sin dejar rastro? Amy Brooks levantó repentinamente la vista de su estación de sensores con una expresión de puro terror. Almirante, estoy detectando señales de energía similares en todo el sector. Múltiples contactos aparecen cerca de nuestras bases avanzadas y colonia. Mundos. La pantalla táctica se actualizó para mostrar el panorama general. Docenas de naves idénticas se habían materializado simultáneamente en toda la región fronteriza. Cada una había aparecido cerca de una importante instalación imperial, manteniendo la misma postura misteriosa que la nave que enfrentaba al soberano. Caín se dio cuenta de que no se trataba de un encuentro casual. Era una operación coordinada que involucraba fuerzas y capacidades que el Imperio no podía igualar ni comprender. Los alienígenas se habían posicionado para amenazar todos los activos imperiales importantes del sector al mismo tiempo. Esta es una declaración de guerra, dijo Caín, intentando. Proyectar confianza no le inspiraba. La guerra implica conflicto entre iguales, respondió la voz. Esto es un juicio. Su especie ha sido evaluada y hallada deficiente. El sufrimiento que ha causado termina ahora. Jake Collins había estado trabajando desesperadamente para restaurar los sistemas de armas. Almirante, lo he intentado todo. Anulación manual, protocolos de emergencia, incluso la desconexión y reconexión física de los circuitos de disparo. Nada funciona. Es como si las armas existieran, pero se negaran a obedecer nuestras órdenes. La nave misteriosa comenzó a moverse de nuevo, no hacia el soberano, sino en un lento círculo alrededor de la flota imperial. Mientras se movía, algo sin precedentes sucedió. Todas las naves imperiales de la formación perdieron toda su energía simultáneamente. El soporte vital, los motores, las comunicaciones, la gravedad artificial, todo se apagó exactamente al mismo tiempo. Las tripulaciones se encontraron flotando en naves a oscuras, completamente indefensas. La iluminación de emergencia parpadeó en algunas secciones, pero los sistemas principales permanecieron inactivos. Miles de efectivos imperiales flotaban en gravedad cero, incapaces de comprender qué les había sucedido a sus poderosas naves de guerra. El corte de energía duró exactamente 60 segundos. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. El soporte vital se reanudó. La gravedad artificial se activó y los sistemas de la nave volvieron a funcionar. Pero el mensaje era inequívocamente claro. Los alienígenas podían inutilizar toda la flota imperial cuando quisieran. La superioridad tecnológica del Imperio era una ilusión frente a fuerzas que no podían comprender ni resistir. Por primera vez en 3 siglos, la Catherine se encontró completamente a merced de un enemigo que no entendían. Cain Morrison se negó a aceptar la derrota. El Imperio no había conquistado la mitad de la galaxia, cediendo ante enemigos superiores. A lo largo de su historia, la Catherine se había enfrentado a adversidades aparentemente imposibles y había salido victoriosa gracias a su determinación, estrategia y una fuerza abrumadora. Esta situación no sería diferente. Envíen códigos de emergencia a todas las flotas del sector, ordenó Caín con voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Quiero que todas las naves de guerra disponibles converjan en esta posición de inmediato. Despliegue de batalla completo. Jake Collins trabajaba frenéticamente en su puesto, coordinando la movilización masiva. Almirante, tenemos confirmación del mando de la flota. Los grupos de batalla segundo, quinto y octavo se están moviendo para apoyarnos. La fuerza total será de 197 naves, incluyendo 12 dreadnoughts y 43 cruceros pesados. Caín asintió con satisfacción. Que los alienígenas se enfrenten a todo el poder de la Armada Imperial. Ninguna nave, por misteriosas que fueran sus capacidades, podría enfrentarse a una potencia de fuego tan abrumadora.
El Imperio demostraría por qué se había mantenido invicto durante 3 siglos. La misteriosa nave permaneció inmóvil mientras los refuerzos imperiales comenzaban a llegar. Oleada tras oleada de naves de guerra abandonaron el hiperespacio, tomando posiciones alrededor del intruso alienígena. La formación se hacía más grande e impresionante con cada hora que pasaba. Pronto, la misteriosa nave. Se vio rodeada por la fuerza militar más poderosa que la galaxia jamás había visto. Dot. Lisa Ford monitoreó la nave alienígena durante toda la concentración, buscando cualquier señal de preocupación o preparación defensiva. Almirante, la nave. Desconocida no muestra ninguna reacción ante el montaje de nuestra flota. Ningún aumento de potencia, ninguna activación de los sistemas de armas, ningún intento de pedir refuerzos. Simplemente está ahí parada. Caín encontró este comportamiento desconcertante. Incluso las razas alienígenas más arrogantes solían mostrar cierto respeto al enfrentarse a las flotas de batalla imperiales. El hecho de que esta nave permaneciera completamente pasiva sugería o bien una confianza suprema o bien una completa ignorancia del peligro al que se enfrentaba. Brooke levantó repentinamente la vista de su consola de comunicaciones, alarmada. Almirante, estoy recibiendo informes de todo el Imperio. Naves similares han aparecido en todas las instalaciones militares importantes, en todos los mundos natales conquistados, en todas las instalaciones de recursos estratégicos. El patrón es idéntico. Naves individuales apareciendo sin previo aviso y manteniendo una observación silenciosa. El alcance del despliegue alienígena era asombroso. Caín se dio cuenta de que no se trataba de una sola nave misteriosa, sino de una operación coordinada que involucraba a cientos, posiblemente miles, de naves idénticas. La logística por sí sola era abrumadora. ¿Cómo había logrado una flota tan enorme posicionarse sin ser detectada por los sensores imperiales? El comandante Ryan Stewart había estado analizando informes de inteligencia de todo el sector. Sus hallazgos pintaron un panorama aún más inquietante. Almirante, la sincronización de estas apariciones es demasiado precisa para ser casualidad. Todas las naves se materializaron exactamente al mismo tiempo, hasta el microcondensador. Esto sugiere un nivel de coordinación que requiere comunicación instantánea a través de distancias interestelares. Caín comprendió las implicaciones. La comunicación más rápida que la luz era teóricamente posible, pero requería enormes cantidades de energía y tecnología sofisticada. Ología. El hecho de que los alienígenas pudieran coordinar operaciones simultáneas a cientos de años luz indicaba capacidades muy superiores a las que poseía el Imperio. Informe de estado sobre el despliegue de la flota, exigió Caín. Todas las naves en posición, almirante, respondió Jaque. Formación de batalla completa. Tenemos la nave alienígena rodeada con campos de fuego superpuestos desde todas las direcciones, incluso si tiene escudos defensivos. El bombardeo concentrado de tantas naves debería desbordar cualquier sistema de protección. Caín estudió la pantalla táctica una última vez. La misteriosa nave se encontraba en el centro de una esfera de naves de guerra imperiales, cada una capaz de destruir ciudades. La potencia de fuego combinada dirigida al intruso alienígena podría destrozar planetas. Ninguna defensa concebible podría resistir semejante asalto. Abran un canal con la nave alienígena, ordenó Caín. Última advertencia. El oficial de comunicaciones activó los transmisores, enviando el ultimátum de Caín a través del espacio. Nave desconocida, está completamente rodeada por la Armada Imperial. Se ha tomado nota de su demostración de tecnología avanzada, pero se enfrenta a una situación desesperada. Ríndanse de inmediato o serán destruidos. La respuesta llegó inmediatamente, pronunciada con la misma voz tranquila e impasible que habían escuchado antes. Sus amenazas carecen de valor. Sus armas no pueden hacernos daño. Su número es irrelevante. Observen. ¿Qué sucedió? Lo siguiente desafió todas las leyes de la física que el Imperio entendía. Todas las naves imperiales en la enorme formación de batalla simplemente dejaron de funcionar. No solo las armas esta vez, sino todo. Motores, soporte vital, gravedad artificial, comunicaciones, sistemas de emergencia, todo se apagó simultáneamente en casi 200 naves. Miles de efectivos imperiales se encontraron a la deriva, indefensos, en naves inutilizadas. Las luces de emergencia no se activaron. Los sistemas de energía de emergencia permanecieron inactivos. La poderosa flota que había infundido miedo en los corazones alienígenas de toda la galaxia se convirtió en una colección de cascos metálicos sin vida que flotaban en el espacio.
Caín observó con horror cómo sus pantallas de mando se apagaban. El puente del centro neurálgico soberano del poder militar imperial quedó reducido a una tumba silenciosa. Solo la misteriosa nave alienígena permaneció activa. Sus sistemas desconocidos seguían funcionando con normalidad, mientras que la tecnología más avanzada del imperio permanecía latente a su alrededor. El corte de energía duró exactamente 1 hora. Durante ese tiempo, las tripulaciones de la flota imperial no tuvieron más que contemplar su completa impotencia. Estaban vivos solo porque su enemigo lo permitía. Sus naves funcionaban solo a discreción de los alienígenas. Sus vidas dependían enteramente de la merced de seres que no comprendían. Cuando los sistemas finalmente se reactivaron, el impacto psicológico fue devastador. Jake Collins observó sus pantallas tácticas restauradas con evidente temor. Almirante, ¿cómo es posible? Nuestras naves están protegidas contra toda forma conocida de interferencia electromagnética. Nuestros sistemas están reforzados contra campos de disrupción cuántica. Nada debería poder afectar nuestra tecnología de esta manera. Lisa Ford había estado realizando análisis continuos durante la demostración. Sus hallazgos fueron profundamente inquietantes. Almirante, no he detectado descargas de energía, ni rayos de partículas, ni radiación exótica. Cualquier fuerza que estén usando para controlar nuestros sistemas opera fuera de nuestra comprensión actual de la física. Es como si simplemente pudieran ordenar a la materia y la energía que se comportaran de manera diferente. Las implicaciones eran asombrosas. Toda la doctrina militar del imperio se basaba en la superioridad tecnológica. Sus armas eran más poderosas. Sus escudos eran más fuertes. Sus naves eran más rápidas. Pero nada de eso importaba cuando se enfrentaban a un enemigo que podía manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Amy Brooks monitoreó los canales de comunicación mientras la noticia de la demostración se extendía por toda la flota. El ánimo entre las tripulaciones cambiaba rápidamente de la confianza al miedo. Eran soldados veteranos que habían conquistado docenas de mundos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera inutilizar sus naves a voluntad. Los informes de moral de la flota, almirante, son preocupantes, dijo en voz baja. Muchos comandantes de naves solicitan permiso para retirarse a posiciones más seguras. Algunos preguntan si deberíamos considerar negociar con los alienígenas. Caín sintió que su autoridad se desvanecía. La fuerza militar del imperio se basaba en la creencia de que su tecnología los hacía invencibles. Cuando esa creencia se hizo añicos, los cimientos del poder imperial se derrumbaron con ella. Si sus propios comandantes estaban perdiendo la fe, ¿cómo podía esperar que las poblaciones conquistadas permanecieran obedientes? La misteriosa nave comenzó a transmitir de nuevo, y su mensaje llegó simultáneamente a todas las naves de la flota. Han visto una pequeña demostración de nuestras capacidades. Sus armas no pueden funcionar a menos que lo permitamos. Sus naves se mueven solo por nuestra paciencia. Sus vidas continúan porque preferimos la misericordia a la justicia. Caín intentó responder, pero su sistema de comunicación se activó antes de que pudiera hablar. De alguna manera, los alienígenas estaban monitoreando y controlando. Incluso sus circuitos de mando personales. La voz continuó sin interrupción. Los pueblos que han oprimido claman por la libertad. Los mundos que han quemado exigen justicia. Las especies que tienen esclavizadas buscan la liberación. Somos su respuesta a siglos de sufrimiento. Su imperio termina hoy. La transmisión se cortó, dejando a la flota imperial en un silencio atónito. Caín contempló sus pantallas tácticas, observando cómo la misteriosa nave mantenía su paciente vigilia en el centro de su formación. Casi 200 naves de guerra rodeaban al intruso alienígena, pero Caín sabía con absoluta certeza que él era el que estaba atrapado. La DRA. Ellen Parks llegó al Puente del Soberano 12 horas después de que terminara la demostración. Era la física principal del imperio, convocada desde la estación de investigación de la base próxima para analizar los eventos imposibles que habían presenciado. Su rostro estaba pálido mientras revisaba los datos de los sensores del encuentro alienígena. Almirante, y completado. Mi análisis preliminar, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Lo que observamos viola todas las leyes conocidas de la física. La nave alienígena parece manipular campos cuánticos a nivel macroscópico, tratando nuestra tecnología avanzada como si fueran dispositivos mecánicos primitivos. Caín Morrison estudió los informes técnicos que Ellen había preparado. Los datos estaban llenos de ecuaciones y teorías que no entendía del todo,
pero la conclusión era bastante clara. El imperio se enfrentaba a un enemigo cuyas capacidades rozaban lo sobrenatural. Explícalo. En términos sencillos, exigió Caín. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Ellen respiró hondo antes de responder. Imaginen una civilización que ha aprendido a reescribir las reglas fundamentales de la realidad. Pueden ordenar a los electrones que dejen de fluir, ordenar que las reacciones nucleares cesen y que la gravedad invierta su dirección. Nuestras armas no funcionan porque simplemente deciden que no deberían funcionar. Las implicaciones eran aterradoras. Toda la doctrina militar del imperio asumía que las leyes físicas eran constantes e inmutables. Si los alienígenas pudieran alterar esas leyes a voluntad, entonces cualquier suposición sobre la guerra y la tecnología perdería sentido. Jake Collins había estado monitoreando las comunicaciones de la flota toda la noche. Los informes que llegaban de todo el sector pintaban un panorama de caos y pánico crecientes. Almirante, estamos recibiendo información inquietante de nuestros territorios ocupados. Las naves alienígenas ya no solo observan. Están actuando. Caín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de acción? Están armando a los rebeldes, respondió Jake con gravedad. Planetas que ayer fueron completamente pacificados ahora están en plena revuelta. De alguna manera, los alienígenas están proporcionando armas y equipo avanzados a todos los movimientos de resistencia del imperio. Amy Brooks confirmó los informes con su propio análisis de inteligencia. Almirante, el patrón es consistente en todos los sectores. Las misteriosas naves aparecen sobre mundos ocupados. De repente, las poblaciones locales tienen acceso a tecnología militar que iguala o supera nuestras propias capacidades. Está sucediendo simultáneamente en cientos de planetas. Caín se dio cuenta de que los alienígenas no solo estaban demostrando su poder sobre la tecnología imperial. Estaban trabajando activamente para destruir el imperio desde dentro, fortaleciendo a sus enemigos. La coordinación necesaria para semejante operación era asombrosa en alcance y precisión. El comandante Ryan Stewart había estado analizando el equipo rebelde capturado en recientes escaramuzas. Sus hallazgos fueron profundamente inquietantes. Almirante, estas armas no se parecen a nada de nuestras bases de datos. La tecnología parece estar diseñada específicamente para contrarrestar nuestros sistemas defensivos. Es como si los extraterrestres hubieran estudiado nuestras capacidades militares durante décadas y desarrollado contramedidas perfectas. La misteriosa nave activó repentinamente su sistema de comunicación. La misma voz serena llenó el puente del soberano, hablando con absoluta autoridad. Busca comprender a qué te enfrentas. Te lo mostraremos. Una proyección holográfica se materializó en el centro del puente. La pantalla mostraba la disposición militar completa del Imperio Caterín con asombroso detalle. Cada posición de la flota, cada base secreta, cada instalación de armas ocultas estaba desplegada con perfecta precisión. Los extraterrestres conocían la ubicación y la fuerza de todos los activos imperiales en la galaxia. Imposible, susurró Caín. Esta información es clasificada al más alto nivel. Ni siquiera yo tengo acceso a algunas de estas instalaciones. La pantalla holográfica cambió para mostrar algo aún más inquietante. Registros detallados de cada operación militar que el imperio había llevado a cabo durante el último siglo aparecieron ante ellos. Mundos quemados, poblaciones esclavizadas, especies enteras exterminadas, todo documentado con precisión clínica. Lisa Ford contempló las imágenes con horror. Muchas de las operaciones mostradas eran en las que ella había participado personalmente. Los alienígenas habían estado observando, grabando y juzgando las acciones del imperio durante generaciones. Nos han estado estudiando durante décadas, tal vez más. Saben todo sobre nuestra historia militar, nuestras tácticas, nuestras debilidades. La proyección cambió de nuevo, mostrando mundos liberados donde habían aparecido las misteriosas naves. Poblaciones que habían sido aplastadas bajo el dominio imperial ahora se alzaban con tecnología avanzada y renovadas esperanzas. Los alienígenas no eran solo observadores. Participaban activamente en la destrucción del imperio. Los pueblos que han oprimido claman por justicia, continuó la voz alienígena. Los mundos que han quemado exigen venganza. Las especies que han esclavizado buscan la libertad. Somos su instrumento de liberación. Caín intentó mantener la compostura, pero la evidencia era abrumadora. El imperio se enfrentaba a un enemigo que se había estado preparando para esta confrontación durante generaciones. Toda debilidad imperial había sido catalogada. Cada sistema defensivo analizado.
Cada vulnerabilidad estratégica identificada. Ellen Park estudió la tecnología alienígena mostrada en la proyección. Almirante, el nivel de avance que vemos supera nuestra capacidad de comprensión. Parecen haber dominado tecnologías que aún no hemos teorizado. Comparados con ellos, somos como salvajes primitivos luchando con herramientas de piedra. La pantalla holográfica mostró una imagen final que destrozó cualquier resto de confianza imperial. Apareció un mapa de la galaxia que mostraba la extensión actual del territorio de Caterine. Luego, el mapa cambió mostrando cómo se vería ese territorio después. La liberación estaba completa. Cada mundo conquistado estaba marcado para la libertad. Cada instalación imperial programada para la destrucción. Tiene una opción. La voz alienígena anunció: retirada inmediata de todos los territorios conquistados y reparaciones completas a las poblaciones que ha dañado o la aniquilación completa de sus fuerzas militares y el fin de su imperio. Tiene 72 horas para decidir. La comunicación terminó, dejando el puente en un silencio atónito. Caín miró fijamente el espacio vacío donde había estado la proyección holográfica, intentando procesar lo que había presenciado. El imperio que parecía invencible hacía apenas unos días se revelaba ahora como una pequeña irritación para seres con un poder casi divino. Amy Brooks rompió el silencio con voz temblorosa. Almirante, estamos recibiendo informes del Comando Imperial. Se han enviado ultimátums similares a todas las principales instalaciones imperiales simultáneamente. Los alienígenas le están dando a todo el imperio la misma opción: rendirse o ser destruidos. Caín sabía que sus superiores nunca aceptarían tales términos. El imperio había construido su identidad sobre la conquista y el dominio de especies inferiores. Admitir la derrota y retirarse de sus territorios significaría el fin de todo lo que Caterine había trabajado para construir durante 3 siglos. Pero la alternativa era la aniquilación a manos de seres cuya tecnología hacía que las armas imperiales parecieran juguetes. Caín había pasado toda su carrera creyendo en la superioridad de Caterine, pero ahora se enfrentaba a la innegable verdad de que su especie no era más que otra colección de primitivos que también habían crecido. Arrogante por su propio bien, Jake Collins intentó restaurar algo de pensamiento militar a la situación. Almirante, aunque no podamos igualar su tecnología, aún tenemos superioridad numérica. El imperio controla miles de naves y millones de efectivos. Seguramente no pueden estar en todas partes a la vez. Caín miró a su leal oficial táctico con algo cercano a la lástima. Jake aún no entendía a qué se enfrentaban. Estos no eran enemigos comunes que pudieran ser abrumados por una superioridad numérica. Eran seres que podían reescribir las leyes de la física a voluntad. No necesitan estar en todas partes a la vez, dijo Caín en voz baja. Pueden inutilizar a todo nuestro ejército con un solo pensamiento. Nuestros números no significan nada cuando nuestras armas no disparan y nuestras naves no se mueven. La misteriosa nave permaneció inmóvil en el centro del imperio. Formación, un silencioso recordatorio de la decisión que enfrentaba el imperio. Caín sabía que cualquier decisión que tomaran sus superiores determinaría el destino de toda su civilización. Por primera vez en 3 siglos, los Caterine no eran quienes dictaban las condiciones. La misteriosa nave desapareció tan repentinamente como había aparecido. En un instante estaba allí, una amenaza silenciosa en el centro de la formación imperial, y al siguiente había desaparecido. Sin descarga de energía, sin rastro de disformidad, sin rastro de su partida. La nave alienígena simplemente dejó de existir en ese lugar, dejando a la enorme flota de Caterine mirando al vacío. No Caín Morrison estaba de pie en el puente del soberano, observando cómo sus pantallas tácticas confirmaban lo que sus ojos ya le habían dicho. La nave desconocida había desaparecido sin ningún método detectable de propulsión u ocultación. Después de 3 días de demostrar tecnología imposible, los alienígenas habían decidido terminar el encuentro tan misteriosamente como había comenzado. Barrido de sensores de todo el sector, ordenó Caín. Quiero saber a dónde fue esa nave. Amy Brooks trabajó frenéticamente en su puesto, dirigiendo los sistemas de escaneo más potentes del IMPE. Flota imperial para buscar cualquier rastro de la nave desaparecida. Almirante, no detecto señales de energía residual, ni distorsiones subespaciales, ni fluctuaciones cuánticas. Es como si la nave nunca hubiera existido. La ausencia de la nave alienígena debería haber sido un alivio, pero Caín solo sentía un temor creciente. Los misteriosos seres habían dejado claro su ultimátum: 72 horas para retirarse de todos los territorios conquistados o enfrentarse a la aniquilación. El tiempo ya corría y Caín sabía que sus superiores jamás aceptarían tales condiciones.
La capitana Nicole Hayes se acercó desde la estación de comunicaciones con informes urgentes de todo el imperio. Era la oficial superior de inteligencia de la flota, responsable de coordinar la información de docenas de fuentes en todo el espacio imperial. Su rostro era sombrío mientras entregaba las últimas actualizaciones. Almirante, la situación se está deteriorando rápidamente. Nicole informó, han estallado rebeliones en más de 300 mundos simultáneamente. Las poblaciones conquistadas luchan con armas y tecnología que nuestras fuerzas no pueden igualar. Los comandantes de nuestra guarnición solicitan refuerzos inmediatos. Caín estudió los informes tácticos que llegaban de todo el sector. Todos los mundos mostraban el mismo patrón. Poblaciones que habían sido completamente subyugadas hacía apenas unos días ahora organizaban alzamientos coordinados con equipo militar que superaba los estándares imperiales. Los alienígenas habían cumplido su promesa de armar a los pueblos oprimidos de la galaxia. Jake Collins analizó las especificaciones del equipo rebelde transmitidas desde varios campos de batalla. Almirante, estas armas están diseñadas específicamente para contrarrestar nuestros sistemas defensivos. Nuestros escudos son inútiles contra sus armas de energía, y nuestra armadura no ofrece protección contra sus sistemas de proyectiles. Es como si hubieran estudiado nuestra tecnología militar durante décadas y construido contramedidas perfectas. El alcance de la coordinación era asombroso. Los alienígenas, de alguna manera, habían proporcionado tecnología militar avanzada a los movimientos de resistencia en cientos de mundos simultáneamente, asegurándose de que cada pieza de equipo fuera perfectamente adecuada para derrotar a las fuerzas imperiales. La logística por sí sola debería haber sido imposible. Sin embargo, la evidencia era innegable. El comandante Ryan Stuart había estado monitoreando las comunicaciones del Comando Imperial durante toda la crisis. Los mensajes que recibía pintaban la imagen de un imperio sumido en el caos absoluto. Almirante, he recibido noticias de la capital. El alto mando ha rechazado el ultimátum alienígena. Ordenan a todos los comandantes de flota que mantengan posiciones defensivas y se preparen para un conflicto prolongado. Caín sintió un escalofrío de miedo. Los líderes imperiales aún no entendían a qué se enfrentaban. Pensaban que se trataba de otro levantamiento alienígena que podría ser aplastado mediante una potencia de fuego superior y una determinación implacable. No comprendían las fuerzas que se habían desatado contra ellos. Lisa Ford continuó su análisis de la tecnología alienígena que habían presenciado. Sus hallazgos no ofrecieron ningún consuelo a la causa imperial. Almirante, según mis observaciones, los misteriosos seres operan a un nivel tecnológico que ni siquiera podemos clasificar. Parecen manipular fuerzas fundamentales de maneras que nuestra ciencia considera imposibles. El plazo de 72 horas se acercaba con creciente tensión en toda la flota. Caín observó cómo sus tripulaciones luchaban con la certeza de que sus armas podrían no funcionar cuando llegara el momento de luchar. El impacto psicológico de la demostración alienígena había destrozado la confianza que había sostenido al imperio durante 3 siglos de conquista. Amy Brooks detectó repentinamente señales de energía masivas que aparecían por todo el sector. Almirante, múltiples contactos se materializaban en todas las posiciones imperiales. Las mismas señales de energía que detectamos antes. Han vuelto. La pantalla táctica se actualizó para mostrar docenas de naves misteriosas apareciendo simultáneamente cerca de todas las instalaciones imperiales de la región. Los alienígenas habían regresado en masa, preparándose para atacar todos los objetivos estratégicos del imperio. Poseído en el sector, Caín abrió canales de comunicación para coordinarse con sus compañeros comandantes, pero descubrió que los alienígenas ya transmitían en todas las frecuencias. La misma voz serena que había dado el ultimátum ahora hablaba con autoridad definitiva. Tu tiempo ha expirado, anunció la voz. Has elegido el conflicto en lugar de la paz, la opresión en lugar de la justicia, la dominación en lugar de la cooperación. Las consecuencias de tu decisión comienzan ahora. Lo que siguió no fue una batalla, sino un desmantelamiento sistemático del poder imperial. Todas las naves de guerra Caterine del sector perdieron energía simultáneamente. Sus armas se silenciaron, sus motores se detuvieron, sus escudos colapsaron. Las poderosas flotas que habían aterrorizado a las civilizaciones alienígenas durante siglos se encontraron completamente indefensas. Pero esta vez, la energía no regresó después de una hora. Las misteriosas naves mantuvieron el control sobre la tecnología imperial mientras algo sin precedentes ocurría en los mundos conquistados. Las poblaciones liberadas, armadas con tecnología alienígena y apoyadas por misteriosos aliados, comenzaron su asalto final al dominio imperial.
Nicolaies monitoreó el caos en las comunicaciones mientras llegaban informes de todo el imperio. Almirante, estamos perdiendo contacto con las fuerzas de guarnición en todo el sector. Las rebeliones triunfan en todas partes. Nuestras tropas se están rindiendo o abandonando sus posiciones. Caín se dio cuenta de que el imperio estaba presenciando el colapso total de su poder militar. Sin armas ni naves en funcionamiento, las fuerzas imperiales no podían mantener el control sobre las poblaciones que habían oprimido. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados que habían creído en la superioridad de Catherine ahora se enfrentaban a la realidad de su propia impotencia. Las misteriosas naves comenzaron a transmitir un mensaje final a las flotas imperiales. Su imperio se construyó sobre el sufrimiento y se mantuvo mediante el terror. Termina hoy. Aquellos que elijan la paz podrán regresar a sus mundos de origen. Aquellos que elijan la resistencia continua enfrentarán las consecuencias de sus actos. Algunos comandantes imperiales anunciaron de inmediato su rendición, ordenando a sus tripulaciones que abandonaran sus posiciones y buscaran el camino de regreso a casa. Otros, leales al imperio, a pesar de todo lo que habían presenciado, intentaron mantener la resistencia. Su desafío solo duró mientras los alienígenas lo permitieron. Caín observó cómo sus despliegues tácticos mostraban la liberación sistemática de un mundo tras otro. Las poblaciones conquistadas, apoyadas por tecnología que ni siquiera podían imaginar días antes, estaban derrocando a sus opresores con una velocidad y eficiencia asombrosas. El imperio que había visto lo eterno se desmoronaba en cuestión de horas. Jake Collins observaba los controles de sus armas inservibles con la expresión de un hombre cuya visión del mundo se había derrumbado por completo. Almirante, ¿cómo luchamos contra un enemigo que puede controlar nuestra propia tecnología? ¿Cómo resistimos a seres capaces de reescribir las leyes de la física? Caín no tenía respuesta para su leal oficial táctico. El imperio había construido su poder bajo la premisa de que la tecnología superior garantizaba la victoria. Cuando esa premisa resultó falsa, todo lo demás se derrumbó. Los Catherine aprendieron demasiado tarde que no eran los depredadores supremos que creían ser. Las misteriosas naves desaparecieron una vez más. Su obra había terminado. Dejaron atrás una galaxia transformada para siempre, donde los oprimidos habían sido liberados y los opresores enfrentaban las consecuencias de siglos de crueldad. El imperio Catherine, que parecía invencible apenas unos días antes, se convirtió en nada más que una advertencia sobre los peligros de la arrogancia desenfrenada. Al final, Cain Morrison se encontró al mando de una flota impotente al servicio de un imperio caído. Rodeado por los restos de todo lo que su pueblo había construido mediante la conquista y la dominación, las misteriosas naves nunca volvieron a aparecer. Pero su única intervención fue suficiente para remodelar toda la galaxia y demostrar que incluso los imperios más poderosos podían caer cuando se enfrentaban a fuerzas que escapaban a su comprensión o control.